Hay una palabra clave en la lectura, en la meditación de este texto de Marcos 9, 41 al 50, y es la palabra escandalizar. Sobre ella van a girar una seguidilla de mensajes que quiere regalarnos el texto de Marcos del día de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Bueno, y como siempre, pues iniciemos con el texto del Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de leer está tomado de Marcos 9, ya casi la última parte, y nos centra esta reflexión sobre el texto en una palabra que pienso que es una palabra clave, que es la palabra escandalizar. A raíz de esta palabra, o en torno más bien a esta palabra, se va a desarrollar toda una serie de ideas. El que escandalice a uno de estos pequeños. Escandalizar es como hacer pecar o poner un obstáculo en el camino de alguien. Esa es la palabra que termina como dándole cohesión a todos los versículos del 42 al 48. Los pequeños a los que se alude este dicho pueden referirse a los miembros de la comunidad de los discípulos. Pero igual yo pienso que lo que nos dice el texto al final es que la caridad que se hace por Cristo trae un premio. Ese amor al prójimo que cree en su misión, en su reino, exige algo y es evitar el escándalo. Los pequeños, los humildes o los pequeñuelos, como podría también leerse, esta palabra tiene una connotación especial. Nos quiere indicar que el escándalo sobre ellos es bastante grave, o sea, la gravedad de escandalizarlos. Era pienso yo, muy común en la visión grecorromana en su momento, aquel símil, aquella metáfora del cuerpo comparada con la comunidad. De hecho, recordamos que Pablo mismo la toma para hablarnos del cuerpo y sus miembros y cómo todos se ayudan, ¿verdad? Es parte pienso yo, de todo lo que vivía en ese momento la sociedad, que miraba el cuerpo y se daba cuenta que la sociedad era como el cuerpo, ¿sí? Es un dicho, digamos así, que tiene una connotación, una dimensión comunitaria, ¿sí? Pero también en muchas oportunidades se veía que había exclusión, ¿sí? Aquellos que le hacen daño al cuerpo deben ser excluidos. Y yo estoy seguro que en algún momento los que cometían pecado en la primera comunidad cristiana era como si estuvieran excluidos del cuerpo porque terminaban dañando el cuerpo. Por eso esa es parte donde dice el texto de córtatelo, sácate el ojo si te hace pecar. Es pensando en la comunidad también. Si la comunidad está siendo dañada por un miembro que le hace daño, valga la redundancia, tiene que expulsarse, entre comillas. La expulsión la entendemos hoy más desde el sentido de pecado, ¿verdad? Hay una palabra que aparece ahí también que vale la pena que hablemos un poco de ella, la palabra Gehenna o Gehenna, que aparece antes ya en la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 23, y era referida a un valle que era el valle de Hinón.
o el Hinnom. Era un valle que se utilizaba para sacrificar niños, para matar niños. Esto se hacía para ofrecerlos a los dioses, ¿sí? Era una práctica pagana. Jeremías 7 lo presenta, y también en 19, 5, 6 Jeremías habla justamente de este valle donde se sacrificaban los niños. El término Gehenna era más bien hablando de un valle que había en Jerusalén, pero luego empieza a dar sentido, el sentido que tiene dentro del texto, como lugar de castigo, ¿sí? La palabra que aparece bíblicamente y en muchas tradiciones de la Biblia, traducciones de la Biblia, aparece en lugar del lugar de castigo, aparece la Gehenna, ¿sí? Para referirnos a aquel lugar. Pero yo pienso que es fundamental que entendamos esta connotación de que era un sitio que se utilizaba para el sacrificio de niños. Entremos un poco a la meditación acerca de este texto de hoy. Pienso que peor que morir es hacer daño a los pequeños. Es lo que nos presenta, ¿sí? Y los pequeños está opuesto a los grandes, ¿sí? Los pequeños son los que no tienen ambición de honor o preeminencia, aquellos que viven con una actitud de servicio. Y en la vida uno encuentra muchos de esos pequeños, y hacerles daño es peor que morir. Sería así como la manera de entenderlo hoy con nuestras palabras en este sentido de meditación. El escándalo existe cuando en la comunidad algunos pretenden ser más grandes, ser servidos en lugar de servir, poniéndose por encima de los otros como superiores, como los que mandan. Esa ambición pone en peligro esa cercanía de los pequeños a Jesús, esa oportunidad para que los pequeños se encuentren al verdadero Jesús. En una comunidad que se olvida de Jesús como el centro, como aquel al que tenemos que servir, y se pone una persona en ese lugar, termina siendo un daño grande a la comunidad, ¿sí? Dañar a los pequeños, dañar a los vulnerables es un pecado gravísimo. La condición de pequeño no depende de lo que digan las leyes del mundo, sino la condición de vulnerabilidad, la fragilidad que tenga un ser humano. Yo pienso a veces cuántas personas no mueren en el anonimato porque no eran importantes. Muchas personas. Mientras vivimos engañados por los medios de comunicación que nos entretienen con tonterías de las cosas banales que hacen los grandes, los famosos, las personas que están hoy en moda, ¿sí? Es decir, esos poderosos a los que quieren que nos parezcamos en sus lujos, en su vida de boato, en su manera disoluta de llevar la vida y en sus decisiones morales, que no tienen nada de moral, que son más bien inmorales. La condición de pequeño y vulnerable se aplica sin lugar a dudas a los que están iniciando la vida. Y la vida inicia donde lo dice la ciencia, en el mismo instante en que esas dos células se unen. Con tristeza vemos hoy esos pequeños que son masacrados para felicidad de los grandes. Algunos celebran cuando hay leyes que simplemente dan vía libre a que los inocentes mueran, a que los inocentes simplemente sean exterminados. Los pequeños son aquellos que han caído en desgracia y que ya no son considerados humanos, ni siquiera nos atrevemos a tratarlos como animales. Hoy la sociedad es tan sensible al frío que puede estar sintiendo un perrito en la calle, pero insensible a la falta de abrigo de un habitante de la calle al que no queremos mirar, mucho menos saludar. Los pequeños son aquellos que construyeron el pasado con su esfuerzo, que sacaron una familia adelante, un país, y al final de sus días se sienten solos en el silencio de una habitación y olvidados por los suyos, enfermos quizá en un ancianato, en un hospital, en una cama, abandonados. Y para los que la sociedad hoy, la única solución que tiene que ofrecerles son simplemente leyes que en lugar de cuidarlos, hacer sus cuidados paliativos para que vivan con dignidad los últimos momentos de su vida, les ofrece como solución acelerar su viaje al más allá. Si miramos también un poco los versículos 33 al 48, pienso que también nos ayuda un poco a profundizar más en lo que es
los pequeños y el escándalo. Si tu mano se pone en peligro, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que no ir con las dos manos al quemadero, al fuego inextinguible, a la gehenna. Si tu pie te pone en peligro, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que no con los dos pies ser arrojado al quemadero. Si tu ojo te pone en peligro, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que no ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay que hacer opciones por dolorosas que sean. Hay que tomar opciones, pues son opciones entre el éxito y el fracaso de la existencia. Toda esa actividad simbolizada por la mano, porque eso es lo que significa la mano en este punto, las actividades que uno puede hacer. La conducta está simbolizada por esos pies que hay que cortar. Y las aspiraciones de la persona por los ojos, que buscan prestigio, superioridad, y que están viciadas y que hay que quitarlas porque ponen en peligro la fidelidad al mensaje y bloquea el desarrollo de la persona, el desarrollo social. Tomar decisiones dolorosas no es decidir matar a otro, sino estar dispuesto al propio sacrificio. Qué fácil es decidirnos por la vida del otro. Es más bien decidamos sobre nuestra vida. Y nuestro cuerpo es solo nuestro cuerpo, no aquello que ya tiene otra vida. El sacrificio del otro, ya sea la muerte, el abandono, el desprecio, solo muestran el egoísmo, que lo único que nos mueve es justamente una vida pensada para nosotros, encerrada en nosotros mismos. Cuando se actúa de esta manera, estamos dejando de lado no solo el mensaje de Cristo, sino todo lo que nos hace ser humanidad, ser humanos. Nos hace sentirnos humanos. No concibo que alguien que considere cuidar la naturaleza, cuidar los animales, sea tan engreído de llegar a considerar que el ser humano nos hace menos que el resto de la naturaleza. Hoy hay una fuerza grandísima a considerar al ser humano una plaga, cuando al fin y al cabo somos el culmen de la perfección en la naturaleza. Las imágenes que usa Jesús son fuertes. Hay que extirpar todo lo que se oponga al mensaje y cause daño a los que quieren ser fieles a Él. Solo esta decisión lleva a la vida. Lo que sea contrario lleva a la muerte. La vida, algo que se centra bastante en los versículos 43-45, está en paralelo con el reino de Dios. Se trata de asegurar esa plenitud, tanto en el mundo presente como en el mundo futuro. Extirpar en uno. Qué fuerte es, y esto no se trata de extirpar a otro o de sacrificar a otro, es el sacrificio de sí mismo. Cuando la palabra de Dios nos habla de la gehenna como lugar de muerte, se refiere a ese valle en el que se sacrificaban a los niños a los dioses. Sin duda que hoy parece que esa práctica sanguinaria es más común de lo que pudiéramos imaginar. Ya no es un secreto que toda la sociedad está volviendo a derramar sangre humana para ofrecerla a las nuevas deidades. Quisiera centrar mi contemplación hoy en lo que significa un mundo perfecto. No el mundo perfecto que hoy se me quiere presentar, donde el hombre es Dios de sí mismo y se hace grande a costa del sacrificio de los pequeños, sino el mundo en el que Dios forma parte del centro de mi vida. Mejor, y de una manera más precisa, en el que Dios es el centro y yo solo tengo sentido en Él, de quien depende mi propia existencia y la de todo lo que me rodea. Contemplo ese Dios que me abraza y que abraza a los pequeños y los ama, los recibe con los brazos abiertos, como nunca nadie lo ha hecho, en especial aquellos pequeños que el mundo ha decidido rechazar. Contemplo un Dios que me da esperanza, la esperanza de que si el mundo los ha rechazado,
si yo mismo los he rechazado o si he sido rechazado por los demás, hay esperanza en aquel que me dio vida porque me amó. Así los demás me hubiesen ignorado. Contemplo el abrazo de Dios por mí y por todos sus hijos. Señor, dame sensibilidad ante el que sufre. Dame caridad ante quien necesita. Quizá no es dinero, simplemente ser mirado en lo profundo de su ser como alguien valioso, como alguien digno de ser amado. Bueno, apreciado pueblo de fe, ha llegado la hora de actuar, de vivir esta jornada. La tarea, la acción para hoy es, miremos un poco esta sociedad que consideramos frágil y sensible. Los invito a que hablemos del dolor con la gente, hablemos del dolor, pero sobre todo del dolor de los que han sido abandonados por la sociedad, los viejos abandonados por sus hijos y los hijos tirados en el bote de la basura de una clínica abortista. Hagamos este momento un momento para hablar el tema, pero sobre todo mirarlo desde los ojos del amor de Dios y de los ojos de esta palabra que movió toda la reflexión del día de hoy, el escándalo que es que una sociedad simplemente no le dé valor al ser humano. Señor, nos conceda a todos una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.